Mm, Vamos a hacer el día de hoy una plática sobre bronquitis aguda, ¿ya? Que no sea un monólogo esta clase, buscaremos la participación de ustedes en este proceso. Ujú. Sí, adelante, te escucho. ¿Levantaron la mano? Me parece que no, doctor. Muy bien. Se está grabando la llamada. Bueno, bronquitis aguda es un síndrome, un modelo de síndrome respiratorio, porque podemos sacarlo con anamnesis nomás al síndrome bronquitis aguda. Recordar que en este caso, esta es una revisión up-to-date, que es frecuente en los cambios de estación. La tos, reconocerla que es persistente, eh, que puede ir inicialmente seca con bastante frecuencia, lo cual al paciente le genera un dolor torácico musculoesquelético, y luego empieza la expectoración, lo cual al paciente le aminora la tos y por ende le disminuye el dolor torácico que presentaba por tos. Es un cuadro que se autolimita, se resuelve antes de las 3 semanas. Es un cuadro inflamatorio, mayormente viral, que se espera ocurra en los cambios de estación. Y dato clave para reconocerla es que no hay evidencia de condensación ni EPOC. Eh, Es frecuente, sí, y en los cambios de estación debemos hallarla. En la microbiología, mayormente viral, los virus que ya conocemos, influenza, parainfluenza, rinovirus. Antes de la pandemia, el coronavirus 1 y 3 A3, pero ya post pandemia, ya el coronavirus también SARS-2, ¿no? Eh, si no es viral, podría ser bacteriano, y se comporta como un cuadro, digamos, de bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae, ¿no? También hay un cuadro de Bordetella bronchiséptica que se sospecha cuando el paciente tiene contacto con la población de canes, perros o perreras. La Bordetella bronchiséptica es la de las perreras, ¿no? Contacto con perros, ¿no? Es importante el dato epidemiológico. Y también puede haber bronquitis bacteriana, y esta la debemos sospechar cuando el paciente tiene un procedimiento invasivo, por ejemplo, instrumentación, traqueotomía, intubación endotraqueal o los EPOCs. Vean el contexto donde podemos sospechar bronquitis bacteriana aguda. Bueno, este es de los síndromes que nos ayuda el reconocer dos fases, ¿no? La fase inicial y la fase de estado, ¿no? Como ya mencionaba, la fase inicial es con tos seca, persistente, ¿no? Y que genera dolor torácico, musculoesquelético. Y luego viene la fase de estado en la cual el paciente elimina una expectoración mucosa purulenta, ¿sí? Ah, una bronquitis aguda se puede acompañar de sibilancias. Puede haber cierto grado de disnea con la tos, ¿no? Puede darse también roncantes en este caso, ¿no? Que se alivian con la tos, ¿no?
no olvidar este dato clave, ¿no? En diferentes textos, cuando uno lee bronquitis aguda, lo narran en una forma general descriptiva, pero algunos, algunos libros logran, ¿no? Establecer dos fases, ¿no? Y eso es el mensaje de este síndrome, ¿no? Tratemos de reconocer un guión en los síndromes que estamos estudiando, ¿no? Y este es un modelo, ¿no? Porque inicialmente, como ya se dijo, es tos seca, persistente, y luego viene una tos productiva y hay un cambio a mejora del dolor musculoesquelético. Incluso el paciente refiere de que la tos, al tener expectoración, como que siente alivio, es una tos grata, alivio, ¿no? De sus síntomas, ¿ya? Entonces, no olvidar ello, sí. Mm, También no olvidar los diagnósticos alternos, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro país la tos ferina, ¿no? Que también son toses paroxísticas con un estridor inspiratorio, o sea, cough, 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 cough. Así están los pacientes. Y algunos pueden tener una tos mortoniana, es decir, con la tos vomitan, sobre todo los niños. Y reconocer ese patrón de tosferina, ¿no? Ha habido brotes en Lima, en adolescentes de algunos colegios. Es que la inmunidad nos protege los primeros 10 años de vida y a veces es necesario reconocer brotes y poner refuerzos. La influenza o la condición exudativa también es bueno tenerlas presentes, ¿no? En cuanto al examen físico, tener presente aquí que para que sea bronquitis aguda, el examen físico en general es normal. Ya, la inspección, palpación, percusión, ocultación es normal. Ya, puede haber roncantes dentro de este contexto si tiene ese guión que acabo de mencionar, Doc, bronquitis aguda. doctor, Dime, no está pasando las dime, diapositivas, disculpe. ¿no pasa? No, no, se quedó en la primera. Ya está, ya. Ah, gracias, 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 gracias. Ok, oye, no me habían dicho. Mm, Estoy acá ¿ven introducción? ¿Sí? Sí, se adulto. ¿Ven epidemiología? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se ve. Microbiología, ya. Características clínicas, ¿sí? Sí, doctor, ya se ve. Ya. Y ahora estamos entrando a examen físico. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Lo ven? Sí se ve, ¿no? Ya. Tener presente este punto, estudiantes de medicina, bronquitis aguda, bronquitis aguda. Ojo, 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 pestaña y ceja. Bronquitis aguda. Para decir que tiene bronquitis aguda, no debe haber signos de condensación. Porque si encontramos matidez en la percusión o encontramos estertores, por ejemplo, crepitantes, egofonía, o encontramos compromiso pleural, roce pleural, ¿no? Ya no es bronquitis aguda, ya no es bronquitis aguda, ya es otro síndrome respiratorio. Para que sea bronquitis aguda, en general, ojo, en general, el IPA es normal, pero en la práctica del día a día podemos encontrar roncantes. En el contexto que acabo de mencionar, eh, las fases, el tiempo de duración de la tos, el cambio estacional, mm, ese roncante obedecería al diagnóstico en ese contexto de bris aguda. Ahora, como hemos visto en Coyana, algunos síndromes respiratorios silban, ¿no? Hemos reconocido que condensación retráctil silba, bronquiectasia silba, bronquitis crónica silba y también bronquitis aguda silba, ¿no? Puede silbar bronquitis aguda, o sea, que la bronquitis aguda puede generar sibilantes, como también que no. Bronquitis aguda le llaman los médicos
bronquitis aguda con espasmo bronquial y bronquitis aguda sin espasmo bronquial. No deja de ser bronquitis aguda en el contexto que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, no desvirtúa el diagnóstico si no encontramos nada en el IPA, nada, o sea, todo ok, pero nosotros también encontramos en la práctica roncantes y algunas veces encontramos sibilantes, ¿no? Pero si el guión nos guía, decimos una bronquitis aguda, si encontramos sibilantes, con broncoespasmo, o sea, una bronquitis aguda más síndrome de obstrucción bronquial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces no olvidar ese punto, ¿ya? Y es por esa razón que la bronquitis aguda, no pedimos radiografía de tórax, digamos, como regla, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, ya creo que está muy trillado el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente es una jovencita de 19 años que tiene este guión y está gestando de 5 semanas de gestación? 5 semanas de gestación, previamente sana, con el guión que acabo de mencionarles. Entonces, si reconocemos que es viral inicialmente y que, pues, el examen físico es normal, ¿no? Pero trae el guión, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, doctor, en una dermatitis aguda en general, ¿cómo es la placa? La respuesta, normal. Entonces, ¿para qué le pides? Ah, entonces, cuando está la dermatitis aguda como guión y el examen físico es normal, ojo, normal, ¿no? O puede haber roncantes, previamente sano, sin factor de riesgo, entonces la placa no es necesaria tomar, ¿no? Y menos aún si está gestando 5 semanas, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, tener presente ese punto, ¿ya? ¿Cómo es la placa de tórax en una bronquitis aguda? En general, normal. Esa es una de las razones por la cual no se pide una placa de tórax como regla, ¿de acuerdo? Sí es bueno en UpToDate revisar algunos agentes patógenos que sí es bueno reconocerlos, ¿no? Y saber cómo se comportan, ¿no? Por ejemplo, la gripe, ¿quién no ha pasado una gripe? ¿No? El paciente tiene fiebre en los primeros días, 1 o 2 días de fiebre, escalofríos, malestar, mialgias, tos, y tiene que ver con cambios estacionales también, ¿no? Pero es diferente la gripe común a una bronquitis aguda, como acabo de mencionar, con sus dos fases y todo, ¿ya? No es igual, ¿ya? Bordera pertussis, ¿no? La tos quintosa, ¿no? Cough, 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 y un estridor inspiratorio. Cough, 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 cough. ¿No? Es lo que vemos nosotros, y es muy contagiosa, ¿no? Se transmite por vía aérea, ¿no? La bordera bronchiséptica es con los perritos, con los perros, contacto con perros, y se parece a una tosferina, ¿no? Por la tos, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae es una afectación por una bacteria antes del COVID, ¿no? Este micoplasma era el microbio que mayormente daba condensación exudativa atípica, ¿no? Con el COVID ya, pues el COVID le ganó, ¿no? En la pandemia. Ahí está. Y genera brotes porque el contagio es por vía aérea, igual a clamidia neumonía. Entonces, no olvidar ese punto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí nosotros los semiólogos sí tenemos una contundencia en afirmar que el diagnóstico de una bronquitis aguda, como lo están estudiando el día de hoy, es eminentemente clínico. Cuando decimos eminentemente clínico, significa de que el diagnóstico de bronquitis aguda se hace con una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿No? Suficiente, suficiente. Ya está el diagnóstico. Doctor, ¿y la placa de tórax? No es necesario. ¿Por qué, doctor? Porque la bronquitis aguda, la placa de tórax, en general, es normal. A veces puede haber, hemos visto, ¿no? Cuando justificara hacer una placa en algunos contextos, ¿no? La placa tiene un refuerzo broncovascular, pero más allá, la placa es normal. Entonces, ¿cuándo se pide placa de tórax? Obviamente, cuando hay signos, ¿no? De condensación, ¿no? O, o tiene el paciente un contexto o un contexto de riesgo, ¿no? Ya, no olvidar ese punto. Ya, el paciente con esa aguda, recuerden, up to date, ¿no? La placa es normal, normal, ¿no?
Y los hallazgos, si se encontrase, son refuerzos, nada específicos, ¿no? Inespecíficos, ¿no? Ya como un engrosamiento de las paredes bronquiales por la bronquitis. Entonces, ¿cuándo pido la placa de tórax según la bronquitis aguda? Cuando sospecho condensación. ¿Está bien? ¿Cuándo sospecho condensación? Bueno, cuando el paciente tiene, pues, crepitantes, egofonía, ¿no? Frémito táctil, ¿no? También puede una placa de tórax si tiene signos vitales alterados, ¿no? Taquicardia, taquipnea, ¿no? Fiebre o desaturación, ¿no? O en pacientes mayormente adultos mayores que tienen cambios de comportamiento o estado mental, están con confusión, ¿no? Somnolencia, ¿no? Adultos mayores de 75 años, ¿no? ¿No? Porque un adulto mayor, creo que lo mencioné en un momento en Coyana, un adulto mayor cuando se infecta en general, cambia de conducta o cambia en los periodos de sueño o cambia en el hábito de comer, ¿no? Y eso, entre otras cosas, también podría ser sospechar una infección, como la que estamos estudiando, ¿no? Eh, entonces, una placa de tórax podría justificarse en este contexto si hay disnea moderada grave. Claro, si hay una bandera roja como hemoptisis, ni hablar, pues, no tiene nada que ver bronquitis aguda con una hemoptisis franca, ¿no? En Estados Unidos, que tienen muchos pacientes publicados, sí hemos leído alguna vez que tanto paciente con bronquitis aguda que toleran todavía que si el paciente tiene una expectoración con una expectoración hemoptoica, o sea, con unos hilitos o rayitos de sangre, hilitos o pintitas de sangre, ellos allá toleran que, bueno, eso es parte de bronquitis aguda, ¿no? Pero acá nosotros no podemos darnos ese lujo, porque acá en nuestro país, en nuestra ciudad de Cusco, pues así sea hemoptoico, lo primero que pensamos no es bronquitis aguda, es tuberculosis, ¿no? Bronquiectasia, ¿no? Pues también depende de dónde estamos estudiando, ¿no? Allá no hay tanta TV como hay acá, ¿ya? Pero bandera roja, separan las antenas, ¿no? Ya, bronquitis aguda ya como que se aleja, ¿no? Una bandera roja como hemoptisis, ni hablar, ¿no? Si el paciente es VIH positivo, tampoco voy a caer fácil en una bronquitis aguda, ¿no? Tendría que buscarle algo más, digamos, de mayor contundencia, ¿no? Porque un inmunodeprimido tiene necesidad de buscarse en los escenarios más adversos a veces, ¿no? Por ejemplo, un paciente VIH positivo, ¿no? Adultos mayores también, pacientes con estado demencial también, ¿no? O sea, no se puede establecer claramente el diagnóstico, entonces se opta por una imagen radiográfica porque no le puedes preguntar pues al paciente, ¿no? Sus molestias porque está con un síndrome que no le permite expresarse hacia uno. Y eso también es bueno que lo sepan. Cuando ustedes no tienen un buen relato, X razón, el paciente no habla, el paciente no tiene familiares, entonces no tienes información, entonces caes fácilmente, y eso es algo que se acepta en una imagen radiográfica, porque no sabes, pues, ¿no? Pero cuando tú tienes un buen guión, un buen relato, una buena interrogatorio, entonces puedes fácilmente decir lo que estamos estudiando. Pero si no hay datos, tal vez el paciente vive solo o el familiar no vive con él y no sabe la historia, entonces se aplica por exceso a veces, ¿no? En ese contexto. Entonces, sospechando condensación exudativa, entonces cae en una imagen radiográfica, ¿no? No tener presente ese punto también. Entonces, en bronquitis aguda, en general, no se pide pruebas microbiológicas. ¿Cuándo se pide una prueba microbiológica? Cuando sospechas influenza, ¿no? Por un brote. Le pides hisopado, prueba rápida por influenza. Lo hacíamos antes de la pandemia en el hospital, ¿no? Tenemos kits para hisopado nasofaringio y sale en unos 30 segundos con un color si es influenza A, B o una parainfluenza, ¿no? Eh, Tosferina ni hablar. Tosferina es reporte nacional, ¿no? De reporte inmediato porque es brote, ¿no? Tosferina lo pasan con mayor gravedad los niños porque las vías aéreas son pequeñas y cuando se obstruye por secreciones, el niño puede generar insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es una emergencia pediátrica, ¿no? De la bronchiséptica también, ¿no? Si está en contacto con la población cánica, ¿no?
Bueno, y si sospechas bacterias y hay posibilidades económicas en los seguros, se pide procalcitonina, ¿no? Procalcitonina es un reactivo que si sale positivo te dice que es bacteria. Y es importante porque al inicio de esta exposición mencionaba que la bronquitis aguda de 10 bronquitis agudas 6 son virales. Y la procalcitonina, cuando es positiva, reconoce bacteria, ¿no? Entonces, en ese contexto sí podría ser útil, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial es importante, ¿no? Cuando tienes un guión de bronquitis aguda, un guión de bronquitis aguda, como ya se mencionó, entonces debes buscar los diferenciales más próximos, ¿no? Con la lesión exudativa, ya saben ustedes, lo hemos visto y es bueno que lo retroalimentemos, es crepitantes, fiebre, tos, dolor torácico, ¿no? Hemoglobinas disminuido, ¿no? Y en la imagen radiográfica se ve condensación, como patrón acinar, como cograma aéreo. El goteo postnasal es una tos crónica, ¿no? Entonces ya sale, bronquitis aguda es 3 semanas o menos. En cambio, goteo postnasal mayormente son escenarios de tos crónica, más de 8 semanas. Hay un carraspeo, ¿no? La persona tiene que buscar aclararse la garganta, le llaman ellos, ¿no? Porque hay una secreción que gotea por la parte posterior de las coanas y genera tos por irritación, ¿no? de receptores de tos, de la fibra seca, ¿no? Reflujo gastroesofágico, ya saben, ¿no? De 7 reflujos esofágicos, 7 tienen pirosis, ¿no? Pirosis es un signo que no es difícil reconocerlo, ¿no? Es una sensación de ardor que va del epigastrio hasta la cavidad oral. De repente la dificultad es en esos 3 de 10 que no tienen pirosis y son reflujos. Hay borborismos, distensión, ¿no? Asma, ¿no? Ya saben, la tos con ritmo circadiano, ¿no? Que ocurre en las noches. Hay algunas enfermedades. En nuestro semestre, por ejemplo, conmigo, el ritmo circadiano lo reconocemos en la tos del asma, ¿no? Tos que ocurre en las noches, en las madrugadas, ¿no? Que puede acompañarse de sibilancia, de disnea, ¿no? Que empeora a veces con el ejercicio. Entonces, y una tos crónica mayormente, ¿no? Tos o aguda o crónica, ¿no? El asma bronquial, ¿no? En una población mayormente joven, ¿no? Ahora, en dolores de IECA, eso ocurre en los pacientes hipertensos, mayormente son personas adultas mayores, que empiezan a tomar este medicamento llamado, que termina en PRIL, ¿no? Enalapril, enalapril sobre todo, porque ahora se busca mucho que los medicamentos que se usan crónicamente sean de una toma diaria, entonces no vamos a encontrar fácilmente medicamentos de esta serie que sea cada 24, ¿no? Tenemos enalapril que se usa cada 12 horas. Y si pasa una semana, si el paciente comienza a tener tos, podemos relacionarla con el medicamento IECA, ¿no? Que también es PRI, ¿no? Entonces hay una relación causa-efecto, ¿no? En las primeras semanas de uso de una tos seca, ¿no? Claro, tenemos que descartar otras causas de tos en este paciente. Insuficiencia cardíaca es el Framingham, ¿no? Conocido por ustedes, criterios mayores, criterios menores. El guión de insuficiencia cardíaca es conocido, ¿no? El paciente tiene factor de riesgo, tiene paciente edemas en las piernas bilateral, el paciente tiene algún grado de alteración en los signos vitales, la presión elevada, o una alteración en el ritmo cardíaco, o en el cuello, incluso yugular, y la disnea que mayormente es paroxística nocturna. Entonces, revisando Framingham, que todavía es útil en estos escenarios, ¿no? De poco recurso, ¿no? Entonces, te orienta, ¿no? Que vaya a ser que los factores de riesgo del paciente, su contexto del paciente, como que te orienta a que sea este contexto. Entonces, cuando hay banderas rojas, eh, el escenario diferencial, les dije también en Coyana, es el escenario más adverso, ¿no? Cuando no hay bandera roja, puedes tener el diagnóstico diferencial de lo más frecuente, ¿ya? Pero deberíamos trabajar con los dos escenarios, adverso y frecuente, ¿ya? Pero en bandera roja está recomendado, está escrito en tantos casos que se ve, que se recomienda que en bandera roja el escenario que prima es el escenario
adverse. ¿De acuerdo? Embolia pulmonar, ya hemos hablado la vez pasada en la primera parte. Para que no sea un monólogo, me acabo de acordar que no estoy solo aquí. Tengo muchos estudiantes de medicina. Delegada, ¿dónde está la delegada? Sí, doctor. Delegada, ¿cuál es la triada de embolia pulmonar? Delegada, ¿me escuchó la pregunta? Ah, no, doctor, disculpe. ¿Qué me dijo? ¿Cuál es la triada de embolia pulmonar? Ah, ya, empieza con dolor torácico, disnea y al final hemoptisis. Ah, está bien. Muy bien. Entonces, el paciente tiene factor de riesgo de la triada de Virchow. Daniela, de mi grupo, que está rotando conmigo, ¿dónde está? Daniela. Daniela, que rota conmigo ahora. Sí, Daniela. sí, yo, doctor. Daniela, ¿cuál es la triada de Virchow? Ah, Estasis venosa, lesión endotelial y hipercoagulabilidad. Ok. Entonces, gracias Daniela, gracias delegada. Si mi paciente tiene criterios de Virchow, que acaba de decir Daniela, y tiene un dolor torácico, Alicia Peca, un dolor súbito, intenso, ¿no? Miren que el guión es diferente al guión de una bronquitis aguda. En la bronquitis aguda, primero es la tos persistente, que le lleva a un dolor musculoesquelético por la frecuencia de tos. En cambio, en embolia pulmonar es un dolor súbito. Recuerden, en dolor torácico, dolor súbito, intenso. Así no es bronquitis aguda, ¿no? Entonces, cómo se mueve, cómo es uno tras otro, te da pistas de qué puede ser, ¿ya? Y el cáncer pulmonar, ¿no? Cáncer pulmonar, factor de riesgo, mm, factor de riesgo de cáncer pulmonar, ¿no? Tabaco, ¿no? Que puede ser primario en el pulmón, que nace en el pulmón, o puede ir de otro lado hacia el pulmón, ¿no? Entonces, banderas rojas en cáncer pulmonar, ¿no? Hemoptisis, nervio torácico, disnea, baja de peso, ronquera, ¿no? Entonces, vean ustedes que estamos cotejando, miren, yo no le he puesto, es up to date, ¿ya? Miren, ¿cuántos hay? 3, 6, 8. Entonces, el diferencial buscando excelencia académica, ideal sería, olímpicamente, sería todos, pues, o sea, todas las causas. El problema es el tiempo. Entonces, ¿cuál es la valla que se recomienda? 6 a 8 diferenciales. 6 a 8. ¿Qué dice Farreras? 3. Dice, perdón, Argente, perdón, ¿qué dice? 3, dice. Y le da la razón a Argente. 3, pero los más probables. O sea, no cualquier diferencial, sino los más probables, ¿no? Entonces, sean 3 los más probables. Recomendación 8, 6 a 8. O si desean ser olímpicos, todos los diferenciales. El problema es el tiempo. Se nos va el tiempo. En todo caso, noticia aguda, para que tengas certeza, tendrías que invalidar lo que estamos estudiando. Porque si esto no está, entonces sigue en pie el diagnóstico clínico de crisis aguda, ¿ya? Y acá está, ¿no? Aquí te pone cada uno de ellos y otros más, su guión clínico, ¿no? Que estamos aprendiendo poco a poco en la, en nuestro, en nuestro curso, ¿no? Entonces, tener presente este punto de crisis aguda va a ser tocado también en en nuestro trabajo en Coyana, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, continúo entonces. Vamos. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora el síndrome de condensación exudativa.
Este síndrome es muy importante. Entiendo que este síndrome a veces genera dificultad reconocerlo. Ujú. Porque no estamos como habituados a hacer la anamnesis en los pacientes. El paciente a veces viene ya estudiado, ¿no? Cuando viene el paciente con una condensación exudativa, trae un cortejo de síntomas, ¿no? Trae tos, trae expectoración, trae dolor torácico, trae fiebre, trae malestar general, escalofríos, y va a depender de la edad. Algunos traen adicionalmente a esto trastorno de conciencia, por ejemplo, los adultos mayores, ¿ya? Entonces, condensación exudativa, recuerden, es un síndrome muy importante que debemos saber reconocer, ¿ya? Y para entrar al tema, esto es muy importante, muy importante. Recuerden que el sistema inmune nuestro nos protege de la noxa infecciosa exógena invasora. Ya, una inmunidad natural que está desde la fosa nasal hasta el alveolo, ¿no? Hemos revisado MUC5B, hemos revisado isosima surfactante, A y D, aclaramiento mucociliar, aclaramiento de la tos, mm, macrófago alveolar. Entonces, la noxa invasora puede ingresar de 5 vías de ingreso a nuestro sistema respiratorio. Condensación exudativa. Condensación exudativa tiene que ver con afectación, compromiso de el espacio alveolar. Recordar, el espacio alveolar está lleno de aire, pero en este síndrome de condensación exudativa, el espacio alveolar se llena de pus, pus. Imagínense, para que eso ocurra, hay 5 entradas del microbio invasor infeccioso hacia nuestro sistema inmune. Lo que está en los libros, lo más frecuente es inhalación, por eso usamos mascarillas, microaspiración, que ocurre en adultos mayores, mayormente, hematógena, que es cuando un microbio de una zona purulenta de nuestro cuerpo, fuera del tórax, ingresa al tórax por vía de la sangre, hematógena. Macroaspiración es cuando hay una burda, grosera invasión de secreción del estómago hacia la vía aérea. Por ejemplo, un vómito que no sale hacia el exterior, sino inunda la vía aérea, ¿no? En un paciente inconsciente por intoxicación alcohólica o en un paciente que está convulsionando y vomita, ¿no? Y la quinta, que no es reconocida fácilmente, pero existe, es cuando hay un trauma torácico abierto y directamente invade a nuestro sistema respiratorio la noxa infecciosa, ¿vean? De las 5, en los libros están 3, ¿de acuerdo? Pero sea una u otra, ingresa. Entonces, si ingresa por la vía aérea, este invasor evade nuestro sistema inmune natural, ¿no? O sea, se camufla y va ingresando. Llega al alveolo, el alveolo lo fagocita, el macrófago alveolar, pero muchas veces no lo destruye en el fagolisosoma, sino se queda ahí, digamos, neutralizado, pero vivo, vivo. Entonces el macrófago comienza a tener señales de comunicación intercelular para que venga la inmunidad celular hacia ese lugar invadido que está aquí en esta diapositiva, ¿no? Y este viaje de los linfocitos, sistema inmunocelular, que está en toda la vasculatura nuestra, hace 4 momentos, digamos, de movimiento, ¿no? Lo cual es de estar en la luz del vaso, hace un rodamiento, una marginación, una adhesión y una transmigración. O sea, rodamiento endotelial,
marginación, adhesión y transmitación. O sea, de la luz del vaso sale al espacio alveolar para destruir al lipasol, ¿no? Entonces, eso pasa por 4 fases histológicas no conocidas por nosotros, como son la fase de congestión de 0 a 2 días, la fase de hepatización roja de 2 a 4, la fase de hepatización gris de 4 a 6 y la fase de resolución de 6 a 12 días. Eso en general, porque eso va a depender de quién es el que está invadido. No es lo mismo un joven previamente sano que un adulto mayor con diabetes. O no es igual un microbio no muy potente como un neumococo simple que una pseudomonas que es agresiva. Entonces, esto de los tiempos es algo general, ¿no? No siempre se cumple porque es diferente en tiempo según la magnitud. No es lo mismo una condensación exudativa pequeñita que todo un lóbulo o todo un pulmón tomado, ¿no? Condensado todo el pulmón, no es igual. Son diferentes tiempos, ¿no? Y gravedades. En todo caso, recordar ese punto, ¿no? Que la invasión, ¿cómo ocurre? ¿No? De este proceso llamado condensación exudativa, ¿no? Y vean ustedes cómo son las vías de ingreso, ¿no? Tenemos inhalatorias, microaspiración, cuando una persona está en un lugar, sea hospital o sea su casa, su flora oral es diferente, ¿no? La flora oral de la casa es diferente, son patógenos menos invasores que la flora oral que se adopta de un entorno hospitalario en la cual respiramos pseudomonas, estafilococos. Y cuando ese paciente postrado, nosotros en general nos microaspiramos, ¿no? ¿Y por qué no hacemos problema de salud? Porque tenemos inmunidad, estamos en actividad. Pero un paciente postrado que no camina, ¿no? Que se microaspira, la flora oral, ¿no? Va hacia la vía aérea. Y ahí viene el problema. ¿Mm? Y los otros que ya mencioné, ¿no? Cuando hay una macroaspiración o un problema hematógeno, ¿ya? Entonces, con fines de semiología, nosotros siempre empezamos así, ¿no? Con cómo ocurre este proceso. Em, También es bueno que recuerden, sigue siendo vigente, es un desafío para todos nosotros tener una teoría que persiste en el tiempo. Mira, Virchow tiene más de 100 años y seguimos comentando la teoría de Virchow. Miren, más de 100 años, todos tenemos que tener ese desafío de hacer conocimiento, hacer teorías que perduren en el tiempo, ¿no? Otra teoría que de estudiante de medicina, en el año 90, 89, seguíamos y hasta ahora sigue siendo vigente. Para la condensación exudativa, la relación de tres, tres factores. El microbio, ¿cuántos microbios son? Son 100 microbios generalmente, son 100 microbios que pueden invadir el alveolo, 100. Segundo es, ¿quién es el sujeto que invade? O sea, nosotros. Ahí está la diapositiva. Y tercero es el ambiente donde ocurre esta interacción. Miren que son 100 microbios, miren, ahorita son 6, son 4:58 de la tarde del día de hoy. Si en este momento, nosotros reconocemos en un paciente, en este momento, una condensación exudativa, tenemos que darle tratamiento en este momento. O sea, a las 4:58 hay que ensayarle un tratamiento inmediato. Entonces, yo decía, doctor, pero si son 100 microbios, ¿cuál será? Justamente, para poder reconocerlo, una estrategia es esto. ¿Quién es el paciente donde ocurre la condensación exudativa? ¿Mm? Si es un alcohólico, pues sospecharás en neumococo en anaerobios, porque ese alcohólico se puede aspirar en sus intoxicaciones que tiene. Si es un paciente con EPOC, que hemos revisado la vez pasada en Coyana, ya en nuestro país y en el extranjero, en UpToDate, han revisado que los microbios más frecuentes en EPOCs que le da condición exudativa son neumococo, Moracelia catarrhalis y Haemophilus influenza. O sea, de los 100, en el contexto de EPOC,
yo debería pensar en esos tres, o sea, cascos, pienso en caballos, como hemos hablado alguna vez, ¿no? Y si el paciente tiene un absceso pulmonar, que es una complicación de congestión exudativa, ¿en qué sospecharía? Anaerobios, además del neumococo. Para empezar, porque puede haber otros microbios que me generen absceso pulmonar, que es una complicación de congestión exudativa. Y si el paciente es VIH positivo, importante, un paciente VIH positivo que no tiene tratamiento, su inmunidad está muy baja y viene con síntomas de congestión exudativa, yo debo pensar en Pneumocystis jirovecii. ¿Por qué piensa en esto, doctor, profesor? Porque este microbio, Pneumocystis jirovecii, es frecuente causa de congestión exudativa en un paciente VIH positivo en estadio avanzado sin tratamiento. ¿Pero puede ser neumococo? Por supuesto, también, pero este microbio no lo pierdo de vista y lo debo tratar inmediatamente, porque el tratamiento de congestión exudativa, que no es el objetivo del semestre, es inmediatamente. Entonces debemos tener algunas pistas, algunos reparos para saber y tener un tratamiento que sea lo más certero posible. Bueno, le pido disculpas por la demora, he estado sigo en el hospital. Sé que no es una justificación, pero mm, este, no podíamos dejar de dar la charla también el día de hoy, ¿no? Mm, ya avanzaremos la próxima, completaremos los síndromes que nos faltan y les agradezco por su atención. Me hubiese gustado ser más interactivo, pero estos temas a veces como que nos hace perder un poco la... Ya habrá en Coyana la oportunidad de conversar con ustedes. Buenas tardes, estudiantes de medicina. Ya nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas Nos vemos, tardes. doctor. Hasta luego.